charla de esta noche va a tener que ver con vínculos que puedan existir entre los contadores públicos en su ejercicio profesional y las prácticas de corrupción corporativas. Vamos a mirar cómo existen una serie de elementos que pueden servirnos para explicar esas conductas, como es el caso de las relaciones entre libertad y necesidad, que son los elementos determinantes de la independencia con que deben actuar los profesionales, pero que normalmente se ven intervenidos por algunas prácticas sociales e inclusive por algunos instrumentos de carácter jurídico que eliminan en gran medida el equilibrio necesario entre libertad y necesidad para un ejercicio ético de la contaduría pública. Yo voy a empezar por recapitular un par de asuntos que tocó en su exposición la profesora Catherine, que me parece que no se pueden dejar pasar desapercibidos. Ella nos mostró allí una secuencia de grandes crisis de la confianza durante el siglo XX, el siglo XXI. Hizo una mención de la gran crisis del 29, de la del 45, de la del 78, de la del 2000, de la del 2008, y nos hizo una anotación que yo no quiero dejar pasar desapercibida, y es que en todas esas grandes crisis, quienes pagaron el costo de la crisis, que son sin duda crisis de la confianza, fueron los contadores públicos. Siempre fueron los contadores públicos los que pagaron el costo de esas crisis de confianza. Pero ella nos señalaba, ojo, los contadores públicos no son los únicos responsables de esas crisis de la confianza. Ahí tienen responsabilidad los corredores de valores, tienen responsabilidad la banca de inversión, tiene responsabilidad las firmas asesoras en términos del funcionamiento de mercados financieros. Es decir, hay una gran cantidad de responsables, pero sí, siempre pagan unos solos, los contadores. Voy a recordar algo que les enuncié en la cátedra inicial, cuando hicimos la presentación de los profesores. El hecho de que sean los contadores los que siempre tengan que responder por todos esos procesos de crisis se debe a una práctica religiosa, a una práctica de las religiones hebraicas que se conoce con la denominación de chivo expiatorio. Es decir, la sociedad, dentro de la lógica de la sociodicea, es decir, la mentira necesaria, siempre miente en términos de relaciones sociales y económicas. Eso lleva a una serie de consecuencias, pero solamente alguien debe pagar por esas conductas. Nos acordamos de la referencia que hicimos al templo de Salomón. Cuando llegaban los hebreos en el día de Pascua, siempre llegaban al templo llevando su chivo después de haber pecado todo el año,
y sacrificaban el chivo y lo lanzaban allá a las brasas de ese gran horno que estaba instalado en el templo de Salomón para expiar sus culpas. Es decir, peque todo el año que el chivo expiará sus culpas. Esa es la función nuestra a través de la historia. Hemos sido los chivos expiatorios. Hemos pagado por las culpas de mucha gente, aunque es bueno anotar que nosotros tampoco somos tan angelicales, tan inocentes, sino que de alguna manera nosotros también hemos venido participando de esos procesos que últimamente han tomado el nombre de procesos de corrupción. Tratemos de construir una definición genérica de esa palabrita, de esa expresión que nos acompaña tanto durante los últimos años. La corrupción es un sistema de comportamiento de una red en la que participan agentes con intereses particulares y poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad, para lograr que un grupo investido de capacidad de decisión realice actos ilegítimos que violan los valores éticos de honradez, probidad y justicia, o incurren en actos ilícitos que violan normas legales para obtener beneficios económicos, políticos o sociales en perjuicio del bien común. Ese es el concepto de corrupción que nosotros vamos a trabajar. Observen que ese concepto de corrupción tiene varias características. Una primera característica es que no nos quedamos en el campo de la ética, vamos también al campo de lo legal, y también que no nos quedamos en el campo de lo económico, porque la corrupción puede practicarse para obtener beneficios políticos o beneficios sociales, más allá de los beneficios simplemente económicos. Y en esa red, la profesión contable está inmersa. Nosotros somos parte integrante de esa red. Nosotros no estamos por fuera de esa red. Yo seguramente podría quedarme aquí unas 2-3 horas en esta transparencia, mirando simplemente ejemplos de corrupción estatal, de corrupción privada o de corrupción estatal privada, que son las tres grandes combinaciones de corrupción que actualmente se desarrollan, pero no lo voy a hacer, voy a dejar simplemente planteado de que hay corrupción en el Estado. Nosotros como funcionarios o como particulares muchas veces hemos participado en la corrupción del Estado. Hay corrupción en las instituciones privadas y hay corrupción en esa alianza del cohecho, en esa alianza de la confusión, donde tanto funcionarios del Estado como organizaciones o personas de carácter privado logran beneficios a través de esos procesos de corrupción. Ya sabemos, el culpable es el votado. Somos los chivos expiatorios y eso no lo vamos a ocultar. Pero ¿cómo vamos a generar nosotros
algunas explicaciones de por qué participamos de alguna manera dentro de esos procesos de corrupción. Y vamos a decir que la causa fundamental de nuestra participación en esos procesos de corrupción está determinada por un valor fundamental que debería caracterizar el ejercicio profesional, que es la independencia. El asunto es que cuando nosotros estudiamos mucho ética o inclusive regulación profesional, hemos tenido algunas ideas un poco subjetivas, un poco románticas sobre la independencia. La independencia es actuar con objetividad, es no dejarse afectar por factores externos cuando se va a producir algún acto que está orientado al cumplimiento de la función social de los contadores públicos, que es la función de construir confianza. Pero no hemos mirado cuáles son los elementos que determinan esas concepciones sobre la independencia. Digamos que nos hemos quedado en los márgenes cuando miramos solamente algunas amenazas que básicamente tienen que ver con problemas de carácter individual. Será por aquello de que la moral es un comportamiento individual. Entonces decimos, no es que si el contador recibe dádivas, no es que si el contador está unido por lazos de sangre, no es que si el contador hace autorrevisión, si el contador tiene autointerés, entonces no puede tener independencia. Lo que vamos a hacer esta noche es mirar el asunto desde una perspectiva de carácter sociológico. ¿Cómo es eso de la independencia desde una perspectiva de carácter sociológico? Voy a decir que hay dos grandes variables que determinan la independencia en el ejercicio profesional, que sería la garantía de no participar en los procesos de corrupción. Y participamos en procesos de corrupción porque no somos independientes. Esas dos grandes variables se llaman la libertad y la necesidad. La libertad tiene que ver de alguna manera con el ejercicio de la voluntad. Yo soy libre cuando tomo decisiones fundamentadas en la voluntad de hacer algo. Cuando ejerzo mi autonomía para realizar alguna actividad. En ese sentido, yo puedo decir que actúo con libertad. Y la necesidad siempre va a estar cumpliendo un factor de limitación de la libertad. Muchas veces yo no puedo ser libre, no puedo tomar decisiones autónomas, porque las condiciones reales de la organización social, de la vida, de las relaciones de mercado, de las relaciones interpersonales, me generan unas limitantes que me impiden actuar con libertad para poder dar satisfacción a algunos niveles básicos de necesidad. Eso va a resultar tremendamente polémico. Nosotros nos hemos acostumbrado
siempre que hablamos de ética profesional, como hacer una clasificación desde mi punto de vista muy superficial de buenos y malos. Yo cada 8 días me someto a un tormento intelectual cuando como miembro de la Junta Central de Contadores tengo que juzgar esas conductas de los profesionales y sencillamente mirar las cosas con una relativa objetividad, donde las decisiones se establecen con base a violó la norma o cumplió la norma. Si la violó, debe ser sancionado; si la cumplió, debe ser exonerado. Y yo siento que eso es tremendamente superficial, porque uno debe tener un entendimiento como mucho más humano, entender que la gente, cuando entra en esa dialéctica de los juegos de libertad y necesidad, no está haciéndolo de una manera autónoma. Cuando una persona tiene bajos niveles de necesidad y altos niveles de libertad, puede actuar con independencia. La pregunta es, ¿cuál es el ser humano que satisface esa gran condición de tener bajos niveles de necesidad y altos niveles de libertad? Parece que esa va a ser una especie muy poco abundante. La verdad es que la gente más bien tiene altos niveles de necesidad, siempre tiene altos niveles de necesidad. La sociedad de mercado se encarga de crear esos niveles de necesidad. La sociedad de mercado que nos impone unas formas de vida en las que tenemos que estar inmersos para poder relacionarnos con los demás, y en cambio pueden aparecer unos factores limitantes de la libertad, y eso hará que nosotros seamos permanentemente objeto de condicionamientos. Se habló aquí de una investigación sobre condicionamientos, presiones, que se nos generen niveles de dependencia en relación con los empleadores como consecuencia de nuestras altas necesidades. O que seamos sujetos no de condicionamientos individuales, sino de condicionamientos sociales. Vamos a mirar algunas de esas cosas que influyen en términos de afectar esas relaciones que deberían ser equilibradas entre libertad y necesidad. La primera tiene que ver con el mercado de servicios profesionales. Un equilibrio de mercado se supone que es aquel donde hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Nosotros tenemos un nivel de organizaciones que requieren servicios de contadores públicos que está en alrededor de 3.860.000 organizaciones que deben ser atendidas por una población de 270.000 contadores actualmente. Y entonces uno podría decir, no, eso hay trabajo para todos. Pero es que hay un pequeño problema.
el 95% de las organizaciones que tenemos en nuestro país son microorganizaciones, microempresas, entidades que tienen menos de 500 salarios mínimos legales de activo total y menos de 10 trabajadores. Y por supuesto, una empresa de esas dimensiones no se puede dar el lujo de hacer vinculaciones de profesionales de la contabilidad en términos de tiempo completo. El servicio laboral para nosotros se nos está volviendo una especie de extinción. Las empresas ya no contratan contadores públicos por relaciones laborales, lo hacen por relaciones civiles y en unas condiciones supremamente difíciles. Si nosotros sacáramos un índice, no lo alcancé a escribir, pero ya lo determinamos, nosotros somos uno de los países que tenemos uno de los per cápitas más elevados entre existencia de algunos tipos de profesionales frente a la población. Administradores de empresas, abogados y contadores públicos tienen una relación per cápita de la población supremamente elevada en relación con otros países del mundo, pero supremamente elevada. De alguna manera nosotros podríamos decir que tenemos un exceso de oferta frente a la demanda de servicios profesionales. Y ese exceso de oferta frente a la demanda de los servicios profesionales empieza a generar presiones sobre las relaciones de libertad y necesidad. Las remuneraciones se deprimen sustancialmente, y eso hace que la gente tenga que buscar más y más trabajos para tener un nivel aceptable de ingresos, y eso genera problemas de competencia desleal. Tenemos que conseguir trabajo, porque nosotros tenemos que satisfacer unas necesidades que no siempre son simplemente necesidades individuales, sino que son necesidades relacionadas con el grupo social. Eso nos somete a las presiones de los clientes. Un gran escándalo, y seguramente ahora va a iniciarse otro, pero hace algún tiempo hubo un gran escándalo porque se habían perdido por allá, se habían realizado devoluciones de impuesto al valor agregado por un valor superior a los 2 billones de pesos, 2.3 billones de pesos creo que era la cifra mágica. El gran auditor que descubrió ese fraude, para que se sorprendan, se llamó Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Lo han oído nombrar? Expresidente de Venezuela, difunto presidente de Venezuela, que había tenido un conflicto de tipo político, de tipo diplomático y de tipo comercial con el gobierno colombiano, que llevó a la ruptura de todo tipo de relaciones. Cuando el innombrable fue sustituido en la presidencia, el nuevo presidente decidió restablecer las relaciones con este país vecino. Y el segundo día de gobierno, el 8 de agosto, se citaron, para que fuera bien simbólico,
en la quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta, el lugar donde murió Bolívar. Pero Santos dijo, yo no voy a llegar allá a las 12 para que diga que es que me estoy muriendo de ganas, yo mejor voy a llegar más tardecito. Llegó a la 1:30, Chávez llegó a las 3. Se sentaron a discutir y empezaron con lo de siempre: restablezcamos las relaciones. Bueno, restablezcamos las relaciones, ¿no? Pero usted me entrega a los guerrilleros que están en el territorio de Venezuela. Y el otro le dice, pero usted me entrega a los golpistas que están en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Porque ahí están los que dieron el famoso golpe de Estado al gobierno de Chávez. Eso había sido la discusión de siempre, y fueron pragmáticos y dijeron, listo, hagamos una cosa, pongamos el problema de la guerrilla y el problema de los golpistas en la agenda de discusiones y reiniciemos relaciones ya. Colocarlo en la agenda es olvidarse de eso. Lo aceptaron, y entonces el presidente Santos le dijo, presidente Chávez, ahora que somos nuevos amigos, ¿cómo era la expresión? Nuevos mejores amigos, le voy a pedir el favor de que le pague a los empresarios colombianos, autorice el pago a los empresarios colombianos de algo más de 2.000 millones de dólares que los empresarios venezolanos le deben, y que es necesario pues para que estos pobres colombianos puedan redinamizar sus empresas. Y Chávez, que era muy amable, le dijo, claro que sí, querido amigo, con mucho gusto ordenaré el giro de esos dineros previa auditoría. Previa auditoría, ¿cómo así? Es que hemos descubierto que la mayoría de esas obligaciones son obligaciones inexistentes. Se trata de un negocio mediante el cual los colombianos hacen falsas exportaciones, y cuando se les gira el valor de esas falsas exportaciones, ellos retiran el valor de su comisión y le depositan el resto del dinero en paraísos fiscales a los empresarios venezolanos, como un mecanismo para sacar fondos del Estado de Venezuela. Entonces, por eso tenemos que hacer auditoría. Y usted debería hacer auditoría también. Y Santos le dijo, ¿yo por qué? Dijo, porque a usted le cobran devoluciones del IVA sobre esas exportaciones ficticias. Y el presidente Santos hizo que se nombrara una comisión en la DIAN para que investigara esa situación. Pero estaba como los contadores, ¿no? En principio los auditores, escéptico. Escéptico es desconfiado. Y entonces nombró una comisión para que vigilara la comisión, por si la comisión inicial era cooptada. Y se descubrió ese gran negociado. Una gran parte de esas exportaciones ficticias eran exportaciones de chatarra. Algunos de los más comprometidos con esas exportaciones de chatarra eran Tom y Jerry. Y cuando los dijeron que por qué, dijo, nosotros no sabemos, esos problemas de los soldadores. Ellos sabían que nosotros somos chivos expiatorios.
La investigación se desarrolló. ¿Y en qué concluyó? 18 órdenes de captura. De captura contra contadores públicos que habían firmado las certificaciones necesarias para solicitar la devolución. Y oigan bien esto, que es supremamente interesante. 16 contadoras públicas. Eso a mí me rompió muchos paradigmas. Y se iniciaron las investigaciones. Yo fui a visitarlas a la cárcel. No era visita conyugal. Indagué a todas. Solamente una no me quiso contestar las preguntas, que era la que manejaba todo el negocio. Y a todas les hice una pregunta común, entre otras. Y el Cebellé, y todas dijeron nada. ¿Por qué lo hicieron? Necesitamos el trabajo. Casi sin excepción, madres solteras, mujeres cabezas de familia. La que manejaba la operación, exfuncionaria de la DIAN, la seleccionaba así, con esos requisitos, para poderlas someter. Es decir, eliminar su libertad con base en la explotación de la necesidad de esas damas. Y esos son los discursos que nosotros, por ejemplo, en la Junta nunca oímos. Nosotros siempre decimos, ah no, malas, mujeres malas, violaron las normas profesionales, nos hicieron quedar mal. ¿Y dónde está ese drama humano? Ese drama determinado por el mercado. Por el mercado. Pero el mercado nos da otros ejemplos supremamente interesantes de estas cosas. El mercado de la contaduría pública está profundamente concentrado en cuatro grandes firmas multinacionales de auditoría. Controlan el 91% de la facturación de servicios profesionales independientes. En el campo de la revisoría fiscal, de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, únicamente controlan el 53% de las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, ¿no? Pero ese año no les gusta ejercer la revisoría fiscal, porque la revisoría fiscal genera muchísimas responsabilidades. Hay firmas que han renunciado a ejercer revisoría fiscal en Colombia, que generan responsabilidades terribles. Están presionando con una gran energía para ver si logran eliminar la revisoría fiscal, transformarla en auditoría financiera, porque eso les permitiría profundizar el monopolio del mercado. Y a nosotros nos hablan de mercado libre. ¿Es mercado libre un mercado en que 4 firmas facturan el 92% de los ingresos por concepto de servicios profesionales contables independientes? Ese no es un mercado libre. Y esa idea del mercado libre se ve mucho más deprimida cuando uno llega a conocer ciertos documentos. A mí me entregaron un documento hace algo más de un año, yo lo publiqué en redes, donde una firma nacional de contadores
presenta un derecho de petición a una empresa de energía para que le explique las causas por qué lo descalificaron de la licitación para participar en la adjudicación de la revisoría fiscal. Y el presidente de la empresa de energía le responde que existe una instrucción del Ministerio de Hacienda que determina que en todas las empresas u organizaciones donde el gobierno tenga poder decisorio se designen como revisores fiscales firmas multinacionales de auditoría. El propio gobierno desequilibrando los mercados libres, deprimiendo mucho más las posibilidades de las grandes mayorías profesionales para acceder a los mercados. Ese es entonces uno de los factores que juegan en esa desfiguración del equilibrio que debiera existir entre libertad y necesidad. Solo el primero. El segundo, la sociedad de consumo. Nosotros hemos superado el Homo sapiens y nos hemos convertido en Homo ludens. Nuestras grandes satisfacciones las encontramos en el placer, y la fuente fundamental del placer es el consumo, y eso nos lo están alimentando constantemente a través de los medios de comunicación. Constantemente nos están creando necesidades todos los días, necesidades muchas veces artificiales para podernos integrar en las relaciones sociales. Imagínense ustedes una niña que no pueda cumplir, que no pueda comprar el Impulse, pues jamás te podrá tener el disfrute de que un hombre que no haya visto antes le regale flores. Es la construcción de esos fetiches donde nos dice: para que usted sea feliz necesita consumir, y los consumos incrementan nuestras necesidades. Los consumos se convierten en el factor de éxito. Una persona solamente es reconocida como exitosa en la medida en que se entregara a las leyes del mercado. La primera regla para ser ciudadano neoliberal: estar endeudado. Si yo no estoy endeudado, no existo para la sociedad financiera. Y desde luego, comprar las marcas. Estar en la onda precisa de la sociedad de consumo. Es que, ¿qué tal una niña ir a 2 fiestas con el mismo vestido? Qué vergüenza, no es una mujer exitosa. Todo tiene que ser exclusivo. En Semana Santa me voy a dar un paseo con mi mujer y llegamos y salimos a la playa, y una de las personas que iba en el mismo plan turístico con nosotros salió con su traje de baño igualitico al de mi mujer. Ninguna se lo volvió a poner. Así funciona la sociedad de consumo. Entonces, para ir a fiestas ahora se necesita un vestido desechable. Los están haciendo de papel, de un solo uso y de distintos sabores. Ustedes saben, ustedes saben. Nos aparece otro elemento en esas modificaciones de las relaciones
de libertad y necesidad. Esta vez ya no van a actuar sobre la necesidad, como en el caso de la regulación. A nosotros nos han impuesto una regulación. Nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y la regulación contable nos ha metido en la sociedad de la sociodicea, en la sociedad de la mentira. ¿Cómo explicar? Fue en 1908, perdón, en 2008, tampoco estoy tan antiguo. Por ahí en el año 2008 me fui con una novia a Cartagena, ¿no? Y los paseos en Cartagena tienen que ser románticos. Y el paseo romántico implica sacarla a recorrer la ciudad antigua en un coche tirado por caballos. Porque yo soy romántico. Pero como ella era contadora y yo también, entonces le preguntamos al cochero cuánto vale su caballito. Y el cochero nos dijo: pobrecito caballito, trabaja muchísimo. Yo di 5 millones de pesos por él, pero ese caballo trabaja demasiado y se alimenta poco. La verdad, yo lo vendería en 2. Y qué bien, 2 millones de caballos. En el año 2013 me fui para Cartagena con la novia. No recuerdo si era la misma, no, lo que sí recuerdo era que era el mismo cochero. Y fuimos a hacer el paseo por la ciudad antigua y le preguntamos al cochero: ¿y cuánto vale su caballo? Y entonces el cochero dijo: este caballo puede vivir 15 años más, a un promedio de 20 paseos diarios. Eso me puede producir unos más de 2.000 millones de pesos descontados a valor presente, 800 millones. Y así lo pagan en la contabilidad, 800 millones. Esas son las normas de información financiera. Las cosas no valen por el pasado, las cosas valen por el futuro, las cosas se valoran por el valor presente de los sueños futuros. Y nos dicen: con esas reglas tienen que producir información financiera. ¿Para qué requieren esa información financiera? Para vender acciones. Es decir, la contabilidad ya no sirve para rendir cuentas, porque yo no puedo rendir cuentas del futuro, yo tengo que rendir cuentas desde el pasado. La nueva contabilidad hizo que la información contable cambiara su función social de ser un instrumento de rendición de cuentas a ser un instrumento de marketing para promocionar la venta de acciones. ¿Y qué es lo que hace uno cuando va a vender? Ustedes no se han ido, por ejemplo, a se me olvidó el nombre, donde venden automóviles nuevos, a un concesionario, y no se han encontrado allá con el vendedor que empieza a decirle: mire, este carro levanta 100 kilómetros en los primeros 30 segundos, consume únicamente 1 galón por cada 100 kilómetros, y les echa todas las historias
¿sí? Y es al que más se le sube la noche. Les han vendido un poco de ilusiones. Y entonces uno que quiere realizarse con las ilusiones termina comprándolo. ¿Qué fue lo que le vendieron del carro? Una ilusión. Uno compró fue los argumentos del vendedor, la ilusión de que va a tener unas realizaciones. Esos son los estados financieros hoy. Es la construcción de la ilusión para que la gente invierta en los mercados de valores. No tiene nada que ver con la verdad. Oiga, y nos dan esa regulación, pero nos dicen como contadores, ojo, ustedes tienen que hacer control de operaciones, tienen que denunciar las operaciones sospechosas de lavado de activos. No, esas no tienen que denunciarlas, tienen que reportar. Y tienen que denunciar las operaciones sospechosas de constituir delitos contra la administración pública, el patrimonio económico o el orden económico y social. Es decir, las normas del ejercicio profesional nos están diciendo: examinen los hechos individuales para determinar si en esos hechos individuales se ha incurrido en estas conductas. Y las otras normas nos dicen: no, la contabilidad no importa, son los estados financieros. Y los estados financieros no muestran operaciones, muestran saldos. Y como un saldo es un resumen, eso uno no sabe lo que en el fondo hay allá. Cuando uno no sabe cómo elaboran la morcilla, no ha ido a mirar cómo fue que le metieron la sangre, el arroz y las alberjas a la tripa, sino que simplemente se va a deleitar con su sabor, porque uno no sabe qué le están dando. Así pasa con los saldos frente a las operaciones. ¿Ven? Son cosas totalmente distintas. Y luego nos dicen otro discurso maravilloso. Y para cumplir esas funciones, que son de examen de operaciones, entonces ustedes tienen que aplicar normas de auditoría. Y resulta que las normas de auditoría son para examinar saldos, no para examinar operaciones. Y uno dice: ¿cómo así? Hay una regulación que me establece unas funciones del Código de Comercio y otra regulación que me dice cómo trabajar en lo que llaman los marcos técnicos, los nuevos marcos técnicos, que están hablando de cosas distintas. Dos regulaciones paralelas y contradictorias. Y eso genera unas condiciones de anomia, degeneramiento de los conceptos, pérdida de obligatoriedad, de aplicabilidad de las normas. Y ese es el mundo en que nosotros vamos a ejercer. Y seguimos creyéndoles que es que eso de los estándares es la superrevolución. Les quiero hacer un comentario sobre cuál es el criterio de esa revolución actualmente en el sector público. La nueva constitución política, la de 1991, para mí inició un proceso de institucionalización de la corrupción. Y el artículo fundamental con que inició ese proceso de institucionalización de la corrupción fue la eliminación del control fiscal en el sector público, entendido como un sistema de vigilancia, para sustituirlo por un procedimiento de auditoría. La auditoría es posterior.
es selectiva y uno no puede controlar de para atrás. Es imposible controlar de para atrás. Algunos lo creen, sobre todo por la influencia de la publicidad. Viven convencidos de la eficacia del tinto de la píldora del día después. Y eso es como decía mi abuela, después del ojo afuera, piedras lleva. No se puede controlar de para atrás. Es imposible controlar de para atrás. ¿Cómo han tratado de equilibrar esas diferencias entre las dos regulaciones paralelas? Mediante unos recursos que son realmente censurables. La sinonimia. Mire, es que el artículo 208 del Código de Comercio dice que los revisores fiscales deben examinar los estados financieros con base en técnicas de interventoría de cuentas. Y el nuevo marco dice que deben examinarse con base en normas de auditoría. Entonces llegan los genios y dicen, son sinónimos. ¿Sí? ¿De verdad son sinónimos? Es que el artículo 208 del Código de Comercio dice que hay que calificar la fidedignidad de la información y las normas de auditoría nos hablan de razonabilidad y entonces nos contestan, son sinónimos. Y eso es un engaño. Yo no voy a entrar en la definición de esos términos en esta noche por problemas de tiempo, pero les podría demostrar y en cualquier momento lo haré o lo haré a través de alguna publicación, demostrarles que esos términos no son sinónimos. Y en el sector público lo entendieron y por eso el señor Contralor General de la República promovió una reforma constitucional que ya tuvo su proceso final en el Parlamento, restableciendo la fiscalización, la vigilancia de la actividad del Estado como método de control, porque la auditoría no sirve. La curva de la corrupción entre 1991 y nuestros días fue de un crecimiento geométrico, porque no se puede controlar después del ojo afuera. Ya no había posibilidad de recuperar todo lo que le han quitado al Estado en una condición en que complementariamente tenemos una justicia nada funcional. ¿Cómo quedamos nosotros frente a la corrupción? Somos socios necesarios. Las decisiones de alguna manera serán soportadas en nuestros criterios profesionales. Y hay una regulación que pareciera estar impulsándonos a ser partícipes de la lucha contra la corrupción. Y otra que quiere hacernos partícipes de la corrupción. Eso sí, sin remuneración. Eso lo han evidenciado múltiples investigaciones empíricas. Observen ustedes las dos relaciones paralelas. La regulación caracterizada por funciones de vigilancia y control y la regulación relacionada con el éxito de los mercados. El objeto de la regulación
que está expresada en el Código de Comercio, tiende a que nosotros no nos comprometamos con los procesos de corrupción. Nos dice que la información debe dar cuenta de la propiedad y que el control se orienta a la protección patrimonial. ¿Qué nos dice la información del mercado? Que la información debe dar cuenta de los beneficios económicos futuros, no de la propiedad, eso no importa. Los beneficios económicos futuros, y que está orientado a la promoción del desarrollo de los mercados financieros, no a la protección de la propiedad, a la promoción del desarrollo de los mercados financieros. La información en términos de la regulación incorporada en el mercado nacional se refiere a información integral sobre todos los procesos empresariales, donde tiene inmensa importancia, por ejemplo, la contabilidad de gestión. E igualmente el control es integral porque vigila todos los actos de la administración en todos los momentos, antes, durante y después de las transacciones. ¿Y qué nos dice el enfoque de mercado? La información es periódica y solamente cuando se producen los estados financieros de propósito general. La evaluación es selectiva, pero algo más, la información es exclusivamente financiera. Ahí no cabe la información de gestión. Son los estados financieros de propósito general. Derechos. La información es privada en nuestra legislación y los dictámenes sobre esa información son públicos. En el otro modelo, la información es privada y los dictámenes son públicos, pero ese público lo podríamos colocar entre comillas porque su orientación no es el público en general, sino son los inversionistas reales o potenciales. La información para desavenidos, como lo he llamado allá, es una información transaccional de las transacciones, de las operaciones, y el control tiene un carácter permanente, es un sistema de vigilancia. En el otro es una formulación periódica con un examen posterior a los procesos administrativos que le dan lugar a la construcción de información. En el modelo de desavenidos, la información es objetiva y el control busca determinar la certeza. En el modelo de mercado, la información es subjetiva. El que valora el valor no es una propiedad de los objetos, sino del sujeto que valora. Y por eso es tremendamente opaca. No busca certeza, busca razonabilidad. Y la razonabilidad es una expresión polisémica. Desde el punto de vista de la razonabilidad, una afirmación lo mismo puede ser verdad que mentira. Las funciones de la información en el modelo de desavenidos es de decisiones y de control, de colaboración y divulgación, las actividades de control, en tanto que en la alineación de la información de mercado es base de decisiones externas, no decisiones que le interesen a la empresa. La base comprensiva de la contabilidad
latina, que es la que está en nuestro Código de Comercio, es la medición. Y sus características son la fidedignidad, el objetivo, el control de la fidedignidad derivada de la interventoría, entendida como un juicio crítico sobre las transacciones. Y lo que se hace en la auditoría es determinar una coherencia con una autorregulación. Recuerden ustedes que los estándares internacionales de información financiera no son normas que deben de ser cumplidas, son marcos de autorregulación. Cada quien dice que quiere que le diga la contabilidad. La base comprensiva en contabilidad de desavenidos es la medición, en el otro es la valoración, la integración con determinados procesos de justicia está dada por la construcción de pruebas, valor probatorio de la contabilidad que se materializa en la fe pública, mientras que en el otro campo se trabaja con reportes financieros que solamente construyen confianza inversionista. Los niveles de responsabilidad en uno y otro campo son totalmente distintos. En la relación de desavenidos, nuestros niveles de responsabilidad son extremadamente graves. Yo no voy a decir nada de eso para no chiviar al doctor Bermúdez en lo que les va a comentar sobre sus problemas de responsabilidad en la última sesión de este año de la cátedra itinerante. Observen ustedes, bueno, y una final, la regulación de la contabilidad y del control establecidos en nuestro Código de Comercio están fundamentados en derecho positivo, normas escritas, derechos y obligaciones iguales para todos. En la información de mercado es un problema de autorregulación profesional. Ese es el mundo en que nos movemos. Desde luego que nos esperan enormes desafíos en términos de cómo vamos a decidir nuestras acciones profesionales. Estamos frente a un gran dilema ético y jurídico. Hay un autor psicólogo que se llama Holbert, que nos habla del desarrollo moral de los individuos y nos dice que hay un comportamiento moral preconvencional donde la gente actúa por su propio interés o por temor al castigo, que hay un nivel convencional donde la gente actúa para integrarse a la sociedad y para cumplir la ley, y hay un nivel posconvencional que es el nivel de la verdadera realización ética, de la verdadera realización moral, que nos dice que la cuestión es obrar con base en altos principios para la sociedad, aunque para ello haya que superar la ley, haya que pasar por encima de la ley. Yo tengo el convencimiento de que para nosotros actuar éticamente tenemos que llegar a ese nivel postconvencional. No nos basta el nivel convencional, porque como hemos visto, en el nivel convencional nos dejaron en un profundo limbo normas sobre el mismo asunto que lo miran desde distintas perspectivas y exigen distintos resultados.
Yo espero que esto sea un motivo de reflexión. Seguramente ustedes dirán, pero aquí sí quedamos un poco desconcertados, porque es que siempre nos dijeron que hay que ser buenos. Sí, hay que ser buenos. Pero hay que conocer el mundo en que pretendemos ser buenos. A veces las propias normas nos hacen actuar mal. Pero hay un problema supremamente importante detrás de todas esas acciones, de todos esos comportamientos, y que se refiere a qué nos está condenando la sociedad actual en términos de las relaciones entre libertad y necesidad. Muchas gracias.